Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio, su espacio, para hablar de temas de salud pública. Yo soy Eduardo Bustos. Y yo soy Carla Suberville y esto es Salubristas. Comenzamos. Bueno amigos, el día de hoy estamos iniciando nuestro segundo episodio de su programa Salubristas. Estamos de manteles largos porque el día de hoy pues nos acompaña una invitada muy especial para nosotros, la maestra Ana María Tavares Jiménez, que pues muchos de nosotros lo conocemos, una gran salubrista reconocida. Y bueno, para aquellos que todavía no tienen la oportunidad de conocerlas, vamos a hablar un poquito acerca de quién es la doctora. Ella es licenciada en medicina por la Universidad Autónoma de México, cuenta con una maestría en salud pública por la Escuela de Salud Pública de México, además de una especialidad en docencia por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella pues ha sido maestra de muchos, doctora también fue mi maestra, lo recuerdo muy bien. Bueno, y ella dentro de su experiencia profesional ha sido directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, también directora de Servicios de Salud de los Servicios Coordinados de Salud Pública y subsecretaria de Salud Pública de la Secretaría de Salud por 14 años, también directora general del Consejo Estatal de Salud, y actualmente se desempeña como directora técnico de la Escuela de Medicina Intermédica, a la cual agradecemos mucho que el día de hoy nos esté brindando estas facilidades para llevar a cabo esta transmisión. ¿Cómo ves, Carlita, con nuestra invitada del día de hoy? Es un lujo. Gracias, aquí muchas gracias. Con la maestra Tavares, para quienes la conocemos, que fuimos sus alumnos o hemos trabajado con ella, sí. Es verdaderamente un lujo, un honor el poder entrevistarla. Si en el episodio 1 estábamos nerviosos, creo que ahorita estamos un poquito que bueno, más. No es para menos. No es para menos. Doctora Tavares. Maestra. Muchas gracias. Miren, yo creo que esta resultante que ustedes tienen me satisface mucho, primero porque me invitan, segundo porque yo creo que en el quehacer docente e institucional, lo mejor en la vida que podemos dejar es el que se reconozca que tuvimos un trabajo conjunto. Yo quiero explicar que todo lo que me mencionan como una celebridad, realmente esta sí es una resultante del conjunto de personas con las que tuve la suerte de trabajar y que pues cumplimos muchos retos, obtuvimos muchas recompensas y las seguimos obteniendo. Entonces pues les agradezco mucho la oportunidad. Gracias, doctora. Pues muchas gracias, doctora. Y ahí le va la pregunta del millón. Muy bien. Antes que nada quiero decirle que la mayoría de las preguntas que le vamos a realizar fueron llevadas a cabo a través de nuestras redes sociales. Muy bien. No son preguntas de todo tipo de público, muy tanto bien. como médicos, enfermeras, personal sanitario, así como público en general, que la reconocen y que en algún momento desearon tener esta gran oportunidad, ¿no? De hacerle una pregunta directa. Entonces ahí le va la pregunta del millón. Muy bien. La pregunta del millón, muy complicada para la maestra Tavares, es: ¿qué es la salud pública, doctora? Defínanosla, por favor. Muy bien. Miren, quiero plantear y explicarme a todos con respecto a la salud pública, que es una palabra que, más bien, es un concepto combinado. Tiene dos palabras, que es la salud y lo público. Si nosotros vamos a ver lo que es la salud, quiero explicarme que es un fenómeno altamente complejo. Combinan enormidad de elementos y seguimos descubriendo que hay muchos elementos que siguen influenciando el estado de la salud. De tal manera que lo considero también como una aspiración personal. Las personas siempre deseamos tener una buena salud. Aquí la diferencia es que la conciben como desde el punto de vista orgánico. Ausencia de enfermedad. Ausencia de enfermedad desde el punto de vista orgánico, y no tienen una explicación más amplia de lo que refleja este término. Y si hablamos de lo público, tenemos que hacer una distinción específicamente en este tema para diferenciar entre lo que es clínico, lo que es propiamente un acto médico que se dirige en lo general a pacientes porque son personas enfermas. Sí.
en tanto que lo público realmente se dirige a las poblaciones. Su nivel de análisis, su nivel de intervención es poblacional. Así es. Y no necesariamente estaríamos hablando de lo poblacional como grandes conglomerados, sino también podemos hablar de poblaciones específicas, poblaciones que comparten un territorio o determinadas condiciones, pero ese es el ámbito de intervención de la salud pública. Sí, claro, la población, ¿no? La población. Así es. Muy interesante, doctora, porque justamente una de las preguntas que nos hacen mucho el público es esta de ¿cómo se diferencia a un profesional que se dedica a la parte clínica? Hablando de los médicos, por ejemplo, un cardiólogo, un ginecólogo, un pediatra, que usted ya lo estaba mencionando de la parte clínica, a un médico o personal de salud que se dedica a la salud pública. ¿Cuál es esta diferencia? Porque siempre vemos a los profesionales que les preguntan ¿qué especialidad tienes? Y contestan salud pública y se quedan así como extrañados. ¿Y eso a qué se refiere? ¿Cuál sería como esta diferencia? Claro, yo creo que la sorpresa radica en que la sociedad también ha hablado más del médico clínico. Así es. Y a partir de varios años atrás, las especialidades y las subespecialidades han estado presentes y además son necesarias en el quehacer del profesional del área médica. Pero el aspecto de la salud pública, su ámbito de desempeño, por señalar algunos ejemplos, la salud pública ha tenido que ver con el saneamiento como un elemento de protección de la salud colectiva. Ha tenido que ver con la aplicación a poblaciones de diferentes grupos de productos biológicos, de vacunas que toda la gente conocemos y que sabemos que se aplican actualmente ya a toda la población. Las empezamos a desarrollar cuando se aplicaba particularmente en población infantil porque era la más diezmada con enfermedades. Pero en ese momento se aplica en lo general. Entonces, ¿qué es lo público? Yo quiero resaltar que la salud pública es un campo de conocimiento que implica la participación de múltiples disciplinas, de múltiples áreas del conocimiento, que todas van enfocadas al estudio precisamente de la salud poblacional de manera colectiva. Entonces, si nosotros consideramos este aspecto, ya encontramos una diferencia. Estamos encontrando que lo clínico es individual, generalmente atiende a personas enfermas, aunque pues algunos países hacen lo que son los check-up para poder identificar en etapa de salud y poder anticiparse a que no se desarrollen enfermedades. Pero lo poblacional, como lo comento, tiene en el campo del conocimiento y en el campo de la acción, tiene específicamente dos propósitos: medir y proponer intervenciones con respecto a los resultados de esa medición. De esa manera sencilla. Y ahí, doctora, cae otra pregunta que teníamos, que era: ¿a qué se dedica el salubrista? O sea, ¿qué hace? ¿Cuáles son sus actividades? Y como usted bien ahorita nos acaba de explicar, que probablemente pueda usted profundizar un poquito más sobre todas aquellas acciones que se realizan enfocadas a la población y que van a permitir que la detonación de estas actividades mejoren, ¿no? la salud en una población dada, ¿no? Fíjense, nada más vamos a pensar que cuando hablamos de población, de las personas, de ese agrupamiento de seres humanos que comparten territorio, ideas, costumbres, estados de gobierno, situaciones del entorno. Imaginemos la complejidad que representa describir físicamente a las personas. Ahora imaginemos la complejidad que representan las relaciones sociales entre ellas. Las maneras que tienen de aprender, las maneras que tienen de curarse, las maneras de interpretar a la salud, a la enfermedad. Pensemos en esa complejidad. De tal manera que realmente no es un elemento simple. Requiere de múltiples ciencias, de muchas áreas que nos expliquen desde el punto de vista social a las personas
que nos señalen su dinámica en el lugar propio donde se desenvuelven, y que de esta manera se haga una medición haciendo uso de distintas herramientas que miden y que cualifican esa participación de la población. Ya con base a eso, hay que hacer, no voy a detallarlo, pero hay que hacer una serie de revisiones, de análisis, de conjeturas, de planteamientos que nos permitan saber de qué manera podemos proponerle a la población intervenciones. Y yo quiero resaltar, estoy diciendo que se le proponen a la población. La población debe de ser partícipe del conocimiento de la situación de salud y también debe ser partícipe y aceptar las intervenciones, que de otra manera, si no siguen este ritmo, pues no van a ser tan efectivas como desearíamos que fueran. Y es que ahí entra la corresponsabilidad. Así ¿no? es. Así es. Sí, y de igual forma quisiera retomar una de las palabras que ya la doctora decía, porque creo que, bueno, platicaba yo algunas veces con algunos colegas que justo me preguntaban mucho esta parte de qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es nuestro quehacer? Y también a los estudiantes, a mis estudiantes que también nos están viendo a través de esta transmisión, algo que dijo la doctora que es muy cierto, es que cuando queremos compararlo con la cuestión clínica, y la doctora lo decía, en un enfoque individual, un médico, ginecólogo, pediatra, cardiólogo, pues está frente a un paciente, a una sola persona individual, y bueno, a esa persona lo estudia, lo interroga, revisa pues justamente sus laboratorios, le da un diagnóstico y un tratamiento. En el caso de la salud pública, como ya bien lo decía la doctora, el ámbito, el nivel de análisis es poblacional. Nosotros tenemos que estudiar a toda la población, utilizando el diagnóstico de salud, una herramienta muy importante para nosotros, saber de qué se enferma la gente, de qué se muere, y el tratamiento sería entonces lo que la doctora bien señala, las intervenciones. ¿Cómo vamos a intervenir en la población para impactar y disminuir esas causas que están originando que la mayoría de la población se enferme y muera? Y ahí van implícitas justamente estas acciones que ella decía, de vacunación, de educación y trabajar pues en diferentes ámbitos de la colectividad. Porque creo que hay muchas como confusiones que entre las preguntas que estamos viendo de la audiencia, una de ellas es, doctora, que relacionan la parte pública, salud pública, como usted lo decía, se divide en dos. Lo público lo relacionan con la atención médica en las unidades, en las instituciones del sector público, y con la atención médica, con los medicamentos. ¿Qué nos puede decir al respecto para un poquito clarificar? Centrar la atención. El Mira, tema. Yo quiero retomar un concepto muy sencillo que dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud pública es un esfuerzo organizado. Así es. Entran y que se da principalmente a través de las instituciones, principalmente, pero que tiene un ámbito colectivo y participativo. Hace un momento mencionaba que la población, todos debemos verla como un ente activo, dinámico, y no como un ente pasivo al que yo le estoy llevando servicios, y que él debe de hacer, esa población los tiene que aceptar. O sea, quizás eso en un tiempo fue menester llevarlo a cabo, pero ahorita, si no hay participación, veamos cuáles son los principales retos que se enfrentan en lo general, que la población no participa, que la población no tiene adherencia a sus tratamientos, que la población no hace una solicitud de una atención en el momento en que se encuentra sano, en el que está sin padecer ninguna enfermedad, pero no hay persona en la cual no podamos tener una intervención, porque siempre debemos identificar qué factores hacia adelante pueden detonarle alguna alteración o alguna modificación en su vida, y entonces hay que anticiparse a prevenirlas y a resolverlas de manera anticipada. Así es, creo que la historia nos ha ganado mucho, doctora, a lo largo de la construcción de la salud. Siempre se pensaba allá fuera de salud, pensamos en un hospital, en una clínica, sí, en un centro de salud,
y siempre la población nos ve como algo asistencialista de voy a ir al doctor pues cuando me sienta mal, ¿no? Y voy a ir a solicitar una consulta, siempre pensando en lo que usted se está refiriendo en este momento de la atención, en lo curativo. Pero como usted bien nos señalaba, ha evolucionado el término de salud y nosotros en este enfoque de salud pública vamos hacia lo preventivo, justamente a evitar los factores de riesgo, que la gente fume, que la gente tome, que haga actividad física, que siga un estilo de vida saludable. Eso le va a ayudar a evitar pues muchas enfermedades que ahora estamos viviendo, que son las enfermedades crónicas. Pero creo que nos hace falta posicionar estos temas. Creo que a la gente no le gusta escuchar que nosotros les digamos es que tiene que comer bien, es que tiene que vacunar, tiene que tomarse un Papá Nicolau, tiene que hacer todas estas actividades preventivas y solamente, yo solamente voy cuando necesite algo, ¿no? La parte curativa, pero esta parte preventiva creo que nos han dejado un poquito de lado y necesitamos como seguir empujando hacia allá. Claro, y miren, yo también quiero resaltar un aspecto. Por muchos años, no solamente se le ha asignado al médico un papel preponderante de restaurar la salud, pero tiene límites también. Así es. Y estos límites están marcados por la propia biología de las personas y por su entorno. También ha habido algunas concepciones un tanto injustas con respecto a la salud pública, ¿no? Pareciera que solo las instituciones de salud estamos encargadas de proveerla, de prevenir, de promover, de restaurar, de hacer todo esto. Yo quiero comentar que la salud es una resultante de muchos otros sectores, de muchos otros aspectos que pocas veces hablamos de ellos. Y es que ahí entra otra pregunta, doctora. Sí. ¿Qué hace el público? ¿Qué instituciones se involucran con la salud pública? Porque, como bien usted ahorita acaba de comentar y el maestro Bustos, piensan que la salud pública solo depende de las instituciones de salud, ¿no? Cuando es un complejo que se involucra de varios organismos, ¿no? Que van a estar interactuando y van a poder otorgar a la población los servicios que necesitan. Tan solo tomemos en cuenta el aspecto educativo. Uh-huh. ¿Cómo vamos hace un momento hablábamos de educación para la salud, de participación comunitaria? Tiene que ver la intervención según la escolaridad de nuestra población. Exacto. Así es. Se ha mejorado mucho el nivel de escolaridad de nuestra población, pero todavía no alcanzamos ese óptimo en donde la persona cada vez sea autodependiente de sí mismo, de sus acciones, y no tanto de las instituciones de salud. Eso quiere decir que transforme su conducta, que cambie su conducta. ¿Qué mencionamos? Educación. ¿Educación? ¿Quién tiene que ver con que las comunidades tengan o no comunicaciones terrestres, aéreas, de medios de transmisión como la radio, la televisión? Pues la Secretaría de Comunicaciones. Claro. Así es. Los gobiernos municipales. ¿Cómo estatales. influye la Secretaría de Economía? ¿Cómo influye el aspecto que se relaciona con el empleo? O sea, las características de nuestra población y los efectos y los estragos que sufre dependen de la provisión de servicios, no solo los que le da el sistema de salud, sino también los que le tienen que dar todos los demás sectores en los cuales debe confluir siempre una política en donde la salud pública esté presente en todos los campos. Claro, por eso son tan importantes los comités que se han organizado. Así es. Entre las diferentes instituciones y todo aquel que se involucra con la atención a la ciudadanía, ¿no? Y que desde el nivel municipal hasta el nivel nacional confluyen para poder organizarse y conceder a la Secretaría como rectora. Así es. El involucrarse en las pautas de acción y atención a la ciudadanía. Sí, efectivamente, y seguramente me quedaron fuera diversos sectores. Yo creo que no habrá uno solo que escape. Todos, economía, salud, turismo, muy importante, sí. Ahorita en Semana Santa. Claro. Evidentemente, no solo por la protección de la salud, sino también porque la fuente de ingreso. Claro. La población requiere tener ingresos y si el turismo se los provee, nada más que hay que proteger a la población para que las ofertas turísticas estén eximidas de riesgo.
para el proveedor y para los que se sirven de ella. Y ahorita qué complejo debió de haber sido para todo este núcleo organizativo durante pandemia, lo que tenía que ver con la salud y las actividades económicas, turísticas y de otras índoles, el transporte, ¿no? Tan servicios. Importante, creo que fue una situación muy muy compleja que tuvimos que enfrentar, y que si no hubiera sido porque existen ya estos comités, pues sí hubiera sido más. Y miren, les voy a decir que la historia da cuenta de ello. Sí. La historia da cuenta de ello en el momento en que nos llegó la pandemia de influenza. Estábamos advertidos de que iba a suceder. Así es. Porque en la historia se presentaron diferentes momentos en donde hubo una pandemia y que ya se advertía que el virus no nos iba a dejar en paz, porque se estaban dando todas las condiciones para el desarrollo de esta pandemia. Y en el momento en que se presentó primero la pandemia de influenza, ahora la de COVID, qué bueno que haces ese señalamiento para que veamos qué importante es la salud pública. Sí. Tan es así que se paralizaron diversas actividades para proteger a la salud. Y se paralizaron. Sin salud no podemos hacer nada. Una población enferma no te va a funcionar para ningún otro nivel, ni para ningún otro. Pero tuvo que venir una pandemia a volvernos a enseñar nuevamente. Oiga, doctora, y yo que estaba esperando el ébola y me mandan el COVID. Bueno, es que yo venía una pandemia, eso ya estaba tocando la puerta. Claro, ya que andábamos organizándonos con nuestros trajes allá en... Sí, es cierto. Que estábamos esperando. Claro, que esperábamos que llegara el ébola y pues no, Así son los aspectos que debemos de esperar, las sorpresas que debemos de esperar. Por eso no debe haber sorpresas. Exacto. Debemos de estar preparados para responder ante cualquier situación, ante cualquier situación mundial, si es necesario. Exactamente, mundial, local, pero debemos de estar preparados y responder de manera organizada. Así es. Eso es importantísimo. De otra manera las vidas se pierden, se presentan discapacidad, muerte. Entonces yo creo que el papel de un sanitarista es muy importante y tiene cabida en diversos sectores, no únicamente en el sector salud. Y así es, y bueno, justo con lo que ahorita nos acaba de comentar, doctora, que involucra a varios sectores, una de las preguntas que nos hace la audiencia es ¿quiénes pueden estudiar salud pública? Porque hasta ahorita hemos hablado de los médicos, del personal de salud, pero teniendo la experiencia de allá del Instituto Nacional de Salud Pública, al cual le mandamos muchos saludos, yo he visto economistas, he visto arquitectos, he visto sociólogos, antropólogos, biólogos, psicólogos, nutriólogos, una vasta cantidad de carreras o de licenciaturas que están interesados en darle su enfoque de su formación a la salud pública. Claro, y no saben cuánto enriquece el quehacer de la salud pública esta interdisciplina. Dijéramos que un posgrado en salud pública, llámese una especialidad, llámese una maestría, un doctorado, no está únicamente dirigido al personal de salud. Así es, muy importante. No es solo el personal de salud. De entrada deben tener una licenciatura. Cualquier licenciatura puede interesarse por el campo de la salud pública. Se puede insertar y mencionaron, la salud pública ya es un campo económico. No económico porque represente una forma de obtener recursos. Es un campo económico porque si la salud se deteriora, se afecta la productividad, se afectan los servicios. Entonces, es un campo económico la salud. De tal manera que puede entrar en la economía, en las ciencias sociales, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, porque como mencionaste, Carla, un enfoque de cada uno tenemos un cuerpo de conocimientos con los cuales nos permite interpretar lo que sucede, este fenómeno tan complejo que sucede en la población. Entonces no está excluido, debemos de promover que existan más profesiones que se interesen por estar en un posgrado en salud pública, porque tiene cabida para todos, ¿sí?
Tiene Así cabida es. para todos. Y recordando, doctora, dentro de su gran currículum que nos presentó el doctor y que probablemente se quedó muy corto, se quedó muy corto, porque si no, pues seguiríamos hablando de su trayectoria, si el doctor hubiera sido extenso. Pues usted, con toda su experiencia en el quehacer también docente, ¿qué sucede en las escuelas, en las universidades en cuanto al currículum que tienen que llevar los estudiantes en las materias de salud pública y epidemiología? ¿Qué está sucediendo? ¿Ha habido algún cambio, doctora? Sí, hay cambios importantes ahora que estoy en el quehacer docente de nueva cuenta, porque estuve en la autónoma, en las revisiones curriculares. La doctora me dio clases de salud pública. Justamente es lo que quiero resaltar, que la Autónoma de Hidalgo, en su programa académico, prácticamente en todos los semestres se tocaba la salud pública. Podíamos cubrir absolutamente todas las áreas, pero yo quiero referirme ahora en una transformación muy importante que nos refuerza justo la importancia que tiene la salud pública. Si nosotros revisamos ahora el plan de la Autónoma de Hidalgo, si revisamos nosotros el plan 2030 de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que esta escuela está incorporada y por lo tanto su plan de estudios es el que es vigente para nosotros, con mucha satisfacción les voy a decir que los temas que se tocan son suficientes para el médico general y son suficientes para enamorarlos a que puedan continuar con un posgrado en la salud pública. Y así como pues hay diversas universidades en el país que incluyen ya a la asignatura de salud pública de una manera horizontal, presente. O sea, ustedes díganme si no se utiliza la epidemiología en cardiología, en nefrología, en urología, en neumología, en salud reproductiva. ¿Quién mide el fenómeno? La epidemiología. Un pilar de la salud pública. ¿Quién establece los cambios de conducta que se deben de establecer? La promoción de la salud como campo de la salud pública. Entonces sí les voy a decir que gratamente he visto que bueno, yo estuve en la UNAM y en mi momento realmente el tema de salud pública nunca lo escuché. Mi formación se dio en el momento que hice la maestría y entonces creo que ahorita es una gran oportunidad para quienes están en las licenciaturas de tener ese reforzamiento, esa importancia que tiene la epidemiología, la investigación, la bioestadística, incluso la promoción en el ciclo de vida. Tiene un reflejo de la importancia que tiene este campo del conocimiento y de la acción. Y creo que hay una palabra, doctora, que debemos de retomar, que usted dijo: enamorar al estudiante. Hay que enamorar. Enamorarlos, que obviamente el que guste ocupar un campo clínico, ¿no? El cardiólogo, el ginecólogo, excelente, ¿no? Son indispensables y muy necesarios para la sociedad. Pero creo que también debemos de recalcar que empieza a crearse el boom de la salud pública y de los sanitaristas, salubristas, el epidemiólogo, y lo importante, y lo acabamos de ver en la pandemia, fue el epidemiólogo el que movió la batuta en las acciones y en las actividades para todos los que estábamos esperando las indicaciones como médicos operativos de cualquier rama, el neumólogo, el infectólogo, incluso desde el primer nivel de atención, los que somos médicos generales, y a través de las directrices que marcaba epidemiología, la subsecretaría, en este caso a nivel federal, estatal, y las jurisdicciones, fue como logramos pues realizar nuestro trabajo de la mejor manera ante una pandemia que pues no nos marcó, ¿no? Y nos sigue marcando. Pero yo quiero hacer una corrección. La epidemiología tiene su papel y la promoción de la salud tiene su papel. O sea, claro. Tenemos que vincular el papel que tiene la epidemiología con todas las múltiples herramientas que utiliza su normativa y todo, para describir y cuantificar el fenómeno. Pero la promoción contempla otro escenario, derivado obviamente de la epidemiología, pero contempla otro escenario
de intervención para transformar la conducta, para que la población nos hagamos responsables del cuidado de nuestra salud y de la recuperación de la misma, ¿no? Cuando hay enfermedad. Sí, así es, y justamente para clarificar a nuestro público que nos escucha, esto que comentan es muy muy interesante, y hablar de epidemiología pues justamente es referirnos a esta parte de la salud pública que se refiere a conocer la frecuencia y la distribución de las enfermedades, es decir, ¿qué tan frecuente es una enfermedad? Utilizamos nosotros pues matemáticas, principalmente tasas para medir cuántas personas se enferman, y la parte de la promoción es algo que estábamos comentando ya desde hace un rato, que es llevar esta corresponsabilidad a la población, es dotarlos de conocimientos para que ellos puedan tomar decisiones informadas acerca de cuidar su salud, y es darle esta corresponsabilidad, porque hasta donde habíamos estado en una relación médico-paciente paternalista, donde el paciente o la persona, el usuario, le trasladaba la responsabilidad de su salud al médico y decía, bueno, pues el doctor me dijo que solamente me tomara mi pastilla, pero si el médico le decía, si tomes su pastilla y haga ejercicio y tome agua, pero pues como nada más yo quiero escuchar que la pastilla, y pues eso me dijo y no hay educación en salud. Entonces esta parte de promociones es justo darle esta corresponsabilidad, es informarle a la población, educarla, dotarla de conocimientos para que ellas puedan cuidar su salud. Entonces allá en casita, que estamos hablando de estos términos ya un poquito más técnicos, pero para que ustedes también vayan entendiendo un poco esta situación. Y que yo quería comentarles que lo que decían es muy muy importante, porque Carlita decía que la pandemia vino a ser un boom para la salud pública, y yo siempre decía, sí, nos vino a dar este posicionamiento que quizá no habíamos tenido y que nos tenían relegados. Y yo quería comentar esta historia muy personal, porque yo, la doctora Tavares, la conozco desde que pues, estaba en la escuela de medicina. Ella fue una de las primeras maestras que me dio salud pública, y desde ahí empezó como a nacer yo realmente conocí la salud pública por la doctora Tavares. Yo le agradezco mucho, doctora. Y desde ahí me empecé a interesar y dije, ay, esto está muy padre, porque bien como decía Carlita, como que en la escuela no les damos como esta importancia. Me da mucho gusto que ahora ya los nuevos programas estén enfocándose a darle un mayor realce a la salud pública, y que justamente sucedió en pandemia, ¿no? Mis amigos cardiólogos, pediatras, ginecólogos me hablaban para preguntarme, ¿qué tengo que hacer frente a lo de la pandemia? Entonces sí, como que se retoma esta parte de la importancia de la salud pública, ¿no? De que tenemos que seguir empujando, y que realmente pues somos una área muy importante, que hemos sido como minimizados, no sé por qué, a lo largo de mucho tiempo, pero que nuestro quehacer es muy importante. Entonces, ¿dónde es que ahora se puede? Ya hablamos un poquito acerca de quién estudia, pero ¿en dónde se puede trabajar una persona que se dedica a la salud pública, que estudia salud pública? Pues mira, en el campo a donde puede trabajar una persona, un profesional de la salud pública, es más reconocida en las instituciones de salud, pero también puede trabajar en las instituciones educativas, ya sea formando recursos humanos para la salud, ya sea implementando programas del cuidado de la salud en las escuelas, lo mismo en cualquier nivel educativo. Puede trabajar en la industria, en lo que es la prevención de riesgos en el trabajo. Puede trabajar en el área de comunicaciones y transporte. Sabemos que los accidentes en este momento están cobrando cada vez más importancia, no solo por su frecuencia, sino porque hay muchos sobrevivientes. Por la tecnología que se ofrece, hay muchos sobrevivientes. Y entonces esas capacidades residuales hay que desarrollarlas y regresarnos a la productividad al máximo. Entonces, comunicaciones, educación, salud, obviamente quienes se dedican al cuidado del ambiente, los biólogos, ya se mencionaba, pueden tener cabida en la marina. Pueden tener cabida estudiando todos los ecosistemas marinos, terrestres. Ahí puede caber el saludista. Yo quiero señalar que las asignaturas que componen el posgrado se han ido implementando y han ido cambiando a lo largo del tiempo.
en base a las propias necesidades. Han tenido que ajustarse, han tenido que cambiar, y en base también a las demandas de la sociedad. La sociedad, cuando prueba una profesión, entonces se da cuenta de las aportaciones que ofrece al sujeto de estudio y al sujeto de intervención, y entonces en ese momento se pueden empezar a posicionar dentro del pensamiento de a dónde se puede dedicar una persona que se dedica a la salud pública, ¿no? Es muy vasto el campo, quizás es muy amplio. Es amplio, y qué bueno, doctora, que escuchándolo a través de usted, pues aquellos que están interesados en salud pública, pues saben que la oportunidad laboral es grande, es vasta, y que incluso enriquece los estudios previos, ¿no?, que habían realizado. Así es, enriquece el razonamiento, que es lo que nosotros desarrollamos. Hace un momento que mencionaba que han cambiado la currícula de quien se forma en salud pública, pero lo que no cambia es el razonamiento. O sea, si nosotros podemos razonar y nos podemos adecuar a las condiciones demandantes en nuestro medio, pues entonces podemos reflexionar, podemos medir, podemos intervenir, y entonces el campo sigue siendo vasto, sigue siendo amplio. Yo no le veo límites. Yo creo que los límites se los ponemos nosotros. Claro, ¿no? Claro. Y incluso con los avances tecnológicos, con el avance de la ciencia, con el desarrollo de nuevas habilidades, con el mismo crecimiento de las poblaciones, salud pública y otras muchas ramas se van enriqueciendo, van aumentando su conocimiento, y esto es algo que se debe de mencionar para que a todo aquel interesado y que tenga dudas, que se quiera acercar al colegio médico o a cualquier institución, pueda tener un mejor abordamiento, ¿no? Y se involucre, ¿no? Y diga, a mí me gustaría ser salubrista, ¿por qué no? No, tan solo piensen, hace un momento estás mencionando de las innovaciones. Sí, claro. Piensa nada más en la robótica. Claro. Piensa en los simuladores como una herramienta de enseñanza de la medicina. Piensa en la generación de nuevas vacunas. La telemedicina. La medicina aeroespacial, ¿no? Que ahora que los otros planetas también tienen en estas hay que medir, o sea, en estas hay que estudiar el comportamiento. Entonces, cabe, o sea, te digo, yo creo que me quedo corta al señalar. Y yo quiero resaltar un punto muy importante de los colegios, que esa es una invitación a que en cualquier gremio, un profesional que está colegiado siempre tiene la oportunidad de crecer, siempre tiene la oportunidad de hacer alianzas, tiene la oportunidad de aprender y de vincularse con los ámbitos nacional e internacional. Yo creo que eso es algo que muchas veces desdeñamos, porque pensamos que ¿para qué me voy a colegiar? O sea, ¿qué obtengo? Pues obtengo muchos beneficios. Debo advertirlos, debo apreciarlos, y mi parte curricular no me dice lo mismo si yo estoy colegiado o si yo estoy de manera independiente y no pertenezco a un colegio. Exactamente. Sí, esto que dice la doctora es muy importante, justo porque es importante también la actualización, ¿no? Que estemos constantemente, pues, conociendo los nuevos enfoques, las nuevas teorías, los nuevos temas que están de boga en la salud pública internacional, en la mundial, y que eso nos permite empaparnos para justo enriquecer nuestro quehacer diario. Entonces, creo que es muy importante aquellos estudiantes también de medicina que nos estén escuchando, que todavía tengan como alguna duda, alguna inquietud, no tengan miedo, pueden ser salubristas, pueden estudiar salud pública. Realmente yo me siento muy satisfecho porque desde que, ya lo decía el episodio pasado, desde que estaba en la escuela de medicina yo sabía que quería estudiar salud pública, porque es un campo tan vasto. Yo ya veía esta parte, y que aparte te permite la innovación, te permite crear, te permite que tú no tengas límites, que los límites estén solamente en ti. Entonces yo, bajo esta visión, justo me arropé en el estudio de la salud pública, y la verdad estoy muy satisfecho. Entonces acérquense si tienen dudas, revísenos
pues los estudios de las licenciaturas, porque también hay licenciaturas en salud pública. Sí, también. En algunas universidades. Sí. Tuve compañeras en la maestría, a las cuales también les mando muchos saludos, que ya eran licenciadas en salud pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y maestrías, posgrados. Entonces también hay especialidades en salud pública. Entonces creo que el enfoque es muy vasto, y creo que podemos seguir creciendo, pueden seguirse sumando a la familia de salubristas. Entonces los invitamos a que estén revisando también pues todos los estudios académicos en diferentes instituciones. Pero ¿en qué instituciones podríamos estudiar, doctora? Bueno, para quienes son tradicionales y no quieren salir de Hidalgo, se pueden quedar en la Autónoma de Hidalgo. Porque somos garzas. Soy garza. También hay como ya les decía, posgrados, hasta el grado de doctorado, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara. Tenemos el Instituto Nacional de Salud Pública, sí, que tiene su escuela de salud pública. Su alma mater. Mi alma mater. Salud. Y que está inserta en Cuernavaca, una de sus sedes. Hay en el Estado de México, en Toluca, en Yucatán, en Aguascalientes, San Luis Potosí. En la época que yo hice la maestría, no quiero decir la fecha, aunque ya todos se lo saben, no. Pero en la época que yo hice la maestría, prácticamente la única oferta educativa era el instituto, o sea, era la Escuela de Salud Pública de México, no solo para México, sino para varios países de Sudamérica y de Centroamérica. Así es. Y en ese momento ya hay muchas escuelas, no había una escuela de salud pública en Cuba, no había una escuela de salud pública en Panamá, en Uruguay, ahora ya las hay. ¿Qué significa eso? Significa que la salud pública está teniendo una demanda de estudiantes. Y una expansión. Una expansión que es necesaria. Entonces, eso es lo que refleja. Si no, escuelas particulares también están dando diplomados, especialidades. Y bueno, si no fuera trascendente el quehacer de la salud pública, no habría esa... Claro. No habría esa oferta educativa y consecuente demanda. ¿Y sabe qué, doctora? Yo quiero invitar a mis colegas médicos o cualquier otro profesionista que ya haya terminado de estudiar y que por alguna manera, por ejemplo en el caso de los médicos que no se fueron por una especialidad, ¿no? Una especialidad clínica, pues que existe esta posibilidad de estudiar salud pública, que hay diferentes instituciones, que hay diferentes maneras de poderte acercar a esto, y que se animen, ¿no? Yo creo que mientras más seamos los involucrados con la población, más rico va a ser lo que se pueda lograr en beneficio de ellos. Sí, es que y además se necesita sangre joven, ¿eh? Ay, sí. Eso es una verdad, porque el pensamiento crítico de los jóvenes tienen una manera de percibir la realidad un tanto más arriesgada de lo que fue para nosotros. Y hay que arriesgarse. El que no arriesga no camina, no avanza, y no aprende. Claro. Entonces yo creo que es una buena invitación, y ojalá hay muchos médicos, enfermeras, nutriólogos, odontólogos, trabajadoras sociales, psicólogos, de todas las áreas, no solo de salud, estén interesados y se den la oportunidad de estudiar en esta carrera, que la verdad es muy apasionante. No hay nada como ver, imagínense cuando se dice que se ha eliminado la viruela. No, o sea, es un logro. Que se ha eliminado la poliomielitis. Claro. Que hemos controlado a niveles óptimos la tuberculosis, aunque esté repuntando, pero tuvo una época de control. ¿Cómo está el cólera? O sea, basta con que veamos cuáles han sido las intervenciones poblacionales. Así es, esto que dice la doctora es muy interesante. Yo en mi quehacer profesional he vivido muchas experiencias, pero creo que una de las más enriquecedoras que podré contar para mi posteridad en la historia es estar en la pandemia de COVID. Creo que estar en una pandemia es totalmente diferente. O sea, aquí tú pones en práctica todo lo que has aprendido. Yo recuerdo que un año antes, no sé si por azares del destino, pero un año antes me había ido a la Universidad de Johns Hopkins a estudiar epidemiología. Conocí cosas diferentes que había aprendido de la Escuela de Salud Pública de México,
y estaba listo, es casi como que estaba listo para que llegara Sin la querer pandemia queriendo. sin querer queriendo en el 2020, y todo lo que aprendí ahí lo puse realmente en práctica. Creo que ha sido una experiencia así muy, muy enriquecedora, aunque pues también ha sido cansada, pero creo que a mí me queda mucha satisfacción de haber vivido, estar viviendo pues todavía esta experiencia. Entonces creo que el que podamos insertarnos en el campo laboral, aplicar todo lo que hemos aprendido, también nos enriquece demasiado. Y justo en ese sentido, doctora, quisiéramos que nos contara algunas experiencias en su quehacer de la salud pública, algo que usted recuerde con mucho cariño o que nos quiera contar y compartir con nuestra audiencia. Una anécdota, doctora, Una en anécdota. especial. Pues miren, yo creo que la puedo tomar como una anécdota porque al egresar de la universidad y terminar prácticamente mi servicio social, yo creo que igual que una gran parte de los médicos, mi idea era clínica. Entonces presenté el examen de residencia y fui aceptada en ginecobstetricia, solo que una vertiente que se presentó ahí fue que me tocaba en un lugar muy lejano en el norte del país, en una institución verde, y entonces mi vida familiar se veía muy rota. Ok. Ups. Entonces Como muchos médicos. se veía muy rota, pero por eso es anécdota, porque en ese entonces el titular de los servicios coordinados me ofreció irme a la maestría. Como tú, no tenía la menor idea de qué cosa era la salud pública. Un poco por disciplina o un poco por amor propio me fui a la maestría, con la oferta que me hizo ese titular de que si no era satisfactorio mi desarrollo, él se comprometía en que me mandaba al Hospital Juárez a hacer ginecobstetricia. Al retornar, porque antes era diferente a las residencias, no son como ahora. Sí. O sea, yo podía aspirar a hacer un examen y presentar propuestas hasta en 6 instituciones. Ahora ya no se puede, pero No, en ya ese no. momento sí. Entonces, cuando empecé a estudiar salud pública, ya les mencionaba que en mi vida había yo visto esas asignaturas que me enseñaron en salud pública. En mi vida, o sea, nunca había visto sociología, psicología, psicología sí, pero no psicología en el enfoque acá. De salud, pública. Entonces al retorno, la persona que me había mandado me preguntó, yo le pedí que me devolviera a mi trabajo que tenía yo en una jurisdicción en Tula. Okay. Porque yo ya había permanecido ahí como un año y sentía que con estos estudios que había ido a hacer, necesitaba yo experimentar en el terreno mismo de los hechos. Practicarlo. Y borrar todas mis ineficiencias, que fueron muchas, porque pues ahí uno actúa con pasión, pero no necesariamente está enfocado de manera correcta, ¿no? Entonces retorné a mi jurisdicción. Sí apliqué una parte de lo que aprendí con mucha asesoría de la gente de ese entonces servicios de salud, que no te soltaban, siempre te acompañaban y te dirigían para que realmente te enamoraras de tu campo. A partir de ese momento, que fue en el 75, nunca dejé de ejercer en el campo de la salud pública, como les decía, en la institución. Wow. Y en docencia. Entonces, ¿qué puedo decirles? O sea, no les puedo hablar de otra cosa Que no es salud pública. que no sea, sí puedo Todos hablar de somos otra salud cosa. Bueno, sí, o sea, sí, pero Ahorita nos tiene la demasiada información, No. demasiada experiencia. Sí. No, porque nos podemos poner a hablar con la maestra Tavares de sus hobbies, de qué Claro, le gusta, claro. cuál es su pasión aparte de la medicina, Sí, ¿no? Si es un excelente chef, no sé, cualquier otra Pues situación. hay términos medios, me gusta mucho, me gusta sobre todo viajar. Ah, Me gusta viajar, me gusta, sí me gusta cocinar, pero aspectos simples, pero sobre todo me gusta viajar. Me gusta la convivencia con otras personas. conocer culturas. Claro, porque se relaciona de nuevo con la salud pública. Ya ve, doctora. Sí, es que todo se relaciona con la Es lo salud. mismo. Es lo mismo. Lo Bueno, mismo. o a lo mejor uno ya lo ve con O ese bueno, enfoque ella de ya lo enfoca salubrista, de ¿no? forma, porque
¿Será? Puede Se ser. va a Brasil y le hace la otra, voy a checar cómo anda la fiebre fiebre amarilla, amarilla. claro, por supuesto. Se va a O el China y Zika. dice, Dios mío, que no me den El perro de COVID. comer. Porque, Sí, sí. porque ya que esos chinos andan. Sí, no, son muy audaces, son muy audaces. Sí. Sí, pero es verdaderamente un placer, doctora, escucharla. Gracias, muchas gracias. No se imagina, es aprender, nuevamente casi estar leyendo un libro al observarla, al ver su capacidad, su templanza, su seriedad, pero al mismo tiempo ese sentimiento que otorga su presencia, doctora. Gracias, muchas gracias. De una gran personalidad, ¿no? De una gran médica. Bueno, y es muy interesante, doctora, lo que nos está comentando sobre la salud pública, y justamente queríamos pues preguntar, porque esta pregunta nos llegó a través de la audiencia. Creo que hay un poquito de confusión, pero nos gustaría que usted nos ayudara a aclararles un poquito. Lo que nos pregunta la audiencia es que si es pública, si es la salud pública, porque hay cobro de algunos medicamentos y de algunas atenciones médicas. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctora? Sí, miren, yo creo que hay que diferenciar que la fuente de financiamiento de la salud pública es justamente gubernamental y es una de las obligaciones del Estado asignar recursos para las acciones colectivas. ¿A qué acciones colectivas me refiero? Acciones de protección específica como la vacunación a humanos no tiene ningún costo. La protección de mascotas que pueden transmitir padecimientos a humanos, como es la rabia, no tiene ningún costo. Las intervenciones del saneamiento ambiental para prevenir dengue, chikungunya, Zika, no tiene ningún costo. Se requiere la participación comunitaria, pero no tienen un costo. No se cobra por ir a fumigar, ni se cobra por ir a quitar la hierba de los canales. Eso no se cobra. Lo que tiene un costo es fundamentalmente las acciones curativas. Tienen un costo, lo mismo principalmente en el sector privado. El sector público está transitando cada vez más a que estos servicios puedan ser gratuitos, con la provisión de medicamentos, pero obviamente tiene que ver también si existe el financiamiento suficiente para cubrir todas las intervenciones. Así es, y no confundir como esta parte que dice la doctora. Recuerden que nuestro nivel de análisis en salud pública es poblacional. Sí. Como bien ya lo dice la doctora, las vacunas, los rociados, el saneamiento. Y la parte de la atención médica, de los servicios, es la parte individual, que a lo mejor está adentro, sí, porque al final pues todos somos una sola población, un solo sistema, y que esa parte quizá algunas intervenciones sí generan algún costo, pero que en realidad, como bien lo dice la doctora, estamos transitando a esta gratuidad en este sistema de salud. Pues sí, muy bien. No sé si haya más preguntas de nuestra audiencia, Carla. Pues no, por ahí hubo una pregunta del doctor Javier Vargas. Que quería que nos platicara. Como usted sabe, pues la doctora estuvo en la Subsecretaría de Salud Pública por un largo rato y nos tocó de jefa a algunos de nosotros. Y entre ellos también tenemos una excelente salubrista, una excelente maestra que todos la tenemos también considerada como un personaje también muy importante de las actividades que se han llevado a cabo en materia de salud pública aquí en el estado de Hidalgo, la maestra Crispina Verduzco Solís. Claro. Entonces dice el doctor Javier, a quien le mando muchos saludos, ¿no?, que si tiene usted alguna anécdota, algún recuerdo con la maestra Verduzco durante esas contingencias que se presentaron, alguna situación que recuerde usted. Pues miren, yo creo que lo que puedo recordar de Crispina es su altísimo sentido de responsabilidad, que estribaba muchas veces, rebasaba una relación armonizada dentro de un grupo, ¿no? Yo lo platicaba con ella, por eso lo puedo exponer, porque yo creo que un elemento que también debemos de tener como personas
es una sensibilidad y una adaptación a las circunstancias de cada persona. Y en ese sentido yo creo que las personas te responden de una mejor forma. Si tú comprendes su situación, si tú escuchas, no en balde se recomienda escuchar. Si tú escuchas, si tú intervienes, si tú conoces a la gente que estamos en un grupo de colaboradores, yo creo que existe siempre una reciprocidad. Pina es una persona estrictamente profesional, es como la puedo describir, estrictamente profesional, cabe dentro de esa connotación. Sí tiene, y la mayoría de las personas que han tratado con ella saben que tiene una rigidez en su conducta que a veces no permite movernos para todos lados, ¿no? Es muy normativa la doctora, es verdaderamente extremadamente responsable, una excelente salubrista. Yo le mando muchos saludos a la doctora Crispina, la queremos mucho, para mí es una de las mejores epidemiólogas que ha tenido el estado de Hidalgo durante los años que la doctora nos hizo favor de estar al mando del área de epidemiología, y que ahora le tocó al doctor Bustos. Sí, ahí estamos. Y ahí está. Bueno, pues ya estamos llegando casi al final de este programa, no sin antes pues agradecerles a todos que estén todavía en nuestra sintonía, y quisiéramos pedirle a la doctora que nos pueda dirigir un último mensaje, algo abierto, lo que usted guste, acerca de la salud pública. Sí, cómo no. Pues mi mensaje de cierre va a tener que ser reiterativo, porque va a ser reiterativo en el sentido de que es un campo apasionado. Es un campo de aprendizaje permanente, no podemos estar quietos. Cada día hay que aprender elementos teóricos, elementos de uso de herramientas, elementos que nos hagan eficientes en el trabajo. Eso es lo que puedo comentar. Es un campo verdaderamente apasionante que además tiene otro beneficio. En él, así como en la salud confluyen elementos, también en la salud pública confluyen personajes. Confluyen una serie de personas de las que yo, por ejemplo, me precio, y a la fecha guardo una muy grande amistad con la mayoría de las personas que colaboramos juntas en nuestro paso por no solo los 14 años en esta área, sino en las jurisdicciones, en todo lado. Y que pues yo considero que es un elemento adicional que me dio la salud pública, el poder interactuar más allá de los límites del trabajo, para poder crear alianzas, amistades y sobre todo encontrar caras amigas cuando hemos necesitado una atención al respecto. Sí. Pues, doctora, vamos creando redes sociales, redes de apoyo. Redes de apoyo. Redes sociales ahorita las vamos a nombrar. Claro. Ahorita las vamos a mencionar. Esperemos que la doctora nos siga en nuestras redes sociales. Sí. Nos dé like. Que les dé Y además like, los voy a promover para que otros nos sigan. Sí, por favor, Sí, por favor, para que nos sigan. Vean que es un proyecto que estamos haciendo con mucho cariño, bajo la batuta del maestro Bustos. Con el afán de llegar ahora que se va a escuchar bien de radio, a sus hogares, Claro. A sus corazones. Claro. A sus corazones, y que vengan en el carro manejando o estén haciendo sus actividades y de, ay, qué interesante todo lo que está diciendo la maestra. Que conozcan un poquito Tabara. más sobre salud pública, ¿no? Que nos Claro. hace falta educarnos en salud Exactamente, pública. y todos, no nada más el personal, también la población diga, ay, sí es cierto, tienes razón. Sí, no, y sobre todo cuando se toca el punto de salud, las anécdotas son valiosas. Uf. Porque Así es. todas las intervenciones que en la población se volcaba sobre los servicios, nos ofrecía lo que tenía a su alcance, qué mejor recompensa que esa. Claro, ¿no? y tenemos una sección, doctora, en este podcast que se llama Story Time, en donde vamos a sacar todas esas anécdotas, todo lo que ha sucedido, tanto de nosotros En los operativos. en los operativos,
¿no? En todo lo que ha pasado en la historia de la salud pública de aquí del estado. Y si gusta usted participar, doctora, con mucho gusto. Déjenme ir pensando en cuáles. Vaya pensando en sus anécdotas más emblemáticas, incluso hasta historias de terror. Ay, caray. La planchada salubrista no existirá por ahí. Puede ser, no creo. No sé que se parezca ahí en epidemiología. ¿No hay? No. Ah, bueno, es que es nuevo el edificio. Bueno, es que es nuevo. Es que en la anterior epidemiología sí se aparecía por ahí una sujeta. Es que es. No sé atrás de quién andaba, pero sí. No, pero cuenta la leyenda que donde estaba esa historia, antes. por favor. Era un cementerio. Así. Sí. No me la que sabía. construyeron sobre cadáveres. No sé si sea cierto, eso tendríamos que revisarlos. Hay que revisar porque a mí un cadáver se me acercó jamás. No, dicen que se aparece. Pero son Váyanos cuentos contando que... sus historias, mándenos a nuestras redes sociales. Exactamente. Y pues la invitación, doctora, está abierta. Gracias, usted gusta muchas participar gracias, nuevamente. sí. Y pues le agradecemos muchísimo en verdad su tiempo. Sé que es muy valioso y precioso, pero pues, gracias, pero siempre será un placer muchas gracias, platicar con muchas ustedes. muchas gracias. Y pues nuestras redes sociales, Carmen. ahí les van, por favor síganos, denles like, queremos ver sus encorazonas, sus me gustas, sus retweets, lo que ustedes gusten, en Facebook, en Instagram, en TikTok y ¿dónde más andamos? En el YouTube. En YouTube, Saludistas MX. Así es, síganos en nuestro canal de YouTube, no se les olvide suscribirse y también activar la campanita para recibir las notificaciones y darle like a este video y a los demás videos que iremos subiendo con mucho gusto. Y de igual forma no se les olvide escuchar nuestros productos de audio en estas otras plataformas de Spotify, Salubristas MX, al igual que Apple Podcast y iVoox. Pueden ustedes descargar, escuchar todos estos audios y bueno, también seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se les olvide mandarnos sus historias, el story time que ahorita ya estamos comentando. Mándenos todo lo que han vivido y también no se les olvide ponerse en contacto, mandar sus preguntas, sus comentarios. De igual forma, esténnos mandando los temas que les gustaría que estemos revisando aquí en el colegio, podcast de Salubristas MX. También. Alto. Y por ejemplo, ¿qué vamos a ver en la próxima, Lalo? ¿De qué se va a tratar la próxima semana? Muy bien, en el siguiente tema vamos a estar hablando de justamente los colegios. Este Colegio Médico de Salud Pública que está próximamente por cumplir 9 años ya de trabajo ininterrumpido. Vamos a explicarles un poquito, llevarle a la audiencia acerca de qué es esto del colegio, quiénes son estos médicos o este personal que se está agremiando, que se asocia y que pues se reúne con cierta frecuencia y cuáles son las actividades que se desarrollan y todo lo que tiene que ver con el colegio. Entonces estaremos tocando, va muy anclado con el tema que vimos el día de hoy, salud pública, y ahora veremos qué hace este Colegio Médico de Salud Pública, Didal. Exacto. Perfecto. Pues ahí, doctora, si ojalá pueda seguirnos en redes. Gracias, será un gusto. Y pues muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día, nos seguimos viendo y esto fue Salubristas.